Buenas tardes, maestro y compañeros. Yo les voy a hablar sobre las 7 culturas de Mesoamérica, comenzando por la Olmeca. Se ubicó en las costas del Golfo de México, desde el río Papaloapán, que está al sur de Veracruz, hasta la laguna de los Términos de Tabasco. Su periodo inicial en el periodo formativo fue en 2000 a.C. aproximadamente, hasta el periodo clásico, 400 a.C. Su crecimiento exacto fue hasta el 1800 a.C. Bueno, era del tipo clasicista, estaba presidida por aristócratas y sacerdotes. Por el mismo tipo, eran de organización social. Los sacerdotes eran de origen aristocráticos y estos se componían de artesanos y altos jefes y artistas. Bueno, su gobierno era de tipo teocrático, pues este era regido como base a la religión de tipo administrativa, que regía todo el entorno geográfico y social en el que se desarrollaban. Bueno, algunas de sus aportaciones culturales eran el calendario civil y religioso, uso e invención del cero, figuras y vasijas con figuras de jaguar, centros ceremoniales, escritura jeroglífica, cabezas colosales y gladiadores, primeros edificios de piedra y el desarrollo de la astronomía. Sus ciudades importantes eran el San Lorenzo, los Tres Zapotes, Manatí y la Laguna de los Cerros, en Veracruz. Su economía es la agricultura de la roza, el quema y la siembra con cacao, comercio local y con otros pueblos por medio del trueque. La caza y la recolección y la pesca complementaban su alimentación. Bueno, considerada como la cultura madre, fueron los primeros escultores de toda América. Expandieron su influencia cultural a otras religiones de Mesoamérica y Centroamérica. Su religión era politeísmo y su divinidad principal era el jaguar. Sus centros ceremoniales más importantes fue La Venta, Los Tres Zapotes y San Lorenzo. Fue durante el periodo clásico entre los años comprendidos de 300 al 100 a.C. aproximadamente, pero su influencia nunca desapareció hasta la llegada de los españoles. Los otros pueblos que se iban desarrollando asumieron sus ricos conocimientos. A continuación, la cultura maya. Bueno, se localizó en los actuales estados de Chiapas, Campeche, Tabasco, Yucatán, Quintana Roo, hasta Belice. En la época clásica, 300 después de Cristo, hasta entrar al posclásico, 1300, o sea, nuestra era. Su organización social era del tipo clasicista, cerrada. Ninguna clase inferior podía pasar a otra y se dividían en nobles, comerciantes, artesanos, agricultores y, como siempre, los esclavos. Su organización política fue de ciudades, estados, independientes al máximo gobernante, que era llamado Halash Uniacog, y se regían por un consejo formado por nobles y sacerdotes. Se daban dinastías hereditarias generacionales con matrimonios arreglados. Esto quiere decir que a fuerza se tenían que casar. Sus aportaciones culturales, bueno, una de ellas fueron la ampliación y el uso del cero, su escritura jeroglífica, murales coloridos, obras por Popol Vuh y Chilam Belam, medición de los astros, meses y días, semanas, etc. Conocimiento de ingeniería y matemáticas, edificación de pirámides, ciudades importantes. Cabe destacar que eran Chichén Itzá, Uxmal y Yaxchiltzán, Tulum, Comolcualco, Copay, Mayapán, Palenque y Tikal. Su economía era muy básica, que era la agricultura, la recolección, la caza, la pesca, la agricultura intensiva y extensiva, por el pago de tributos. Una característica destacada es, a falta de hombres herederos, las mujeres podían gobernar.
Utilizaron un sistema vigesimal, observación de los astros, predicción de equinoccios, eclipses solares y lunares. Bueno, su religión era politeísta. Deidades principales era Chak, que significaba lluvia, Itzama, viento, Ichel, preñez, Kukulcán, sabiduría. Decadencia fue durante el periodo posclásico, del 1400 al 1500 de nuestra era aproximadamente. Cuando llegaron los españoles, su civilización se había casi extinguido. A continuación, la cultura teotihuacana. Bueno, se ubicó en lo que hoy conocemos como el Valle de México, entre los estados de Puebla y Tlaxcala. Su desarrollo abarca desde el periodo formativo del 300 a.C. hasta el periodo clásico, 900 después de Cristo. Su organización social era del tipo clasicista. Estaba presidida por sacerdotes nobles divididos en los barrios de aldeas y pueblos. Eran de origen nahual y totonaca, llamados también olmacaques. Su organización política era de tipo teocrático. Sus gobernantes eran sacerdotes y nobles, quienes eran elegidos por los dioses y los gobernadores. Eran campesinos, aldeanos, comerciantes y grandes guerreros. Sus aportaciones culturales fueron la escritura ideográfica, calendario civil y religioso, pintura impresa, pirámides del sol y la luna, la tepenapa, calzadas, taludades, que eran inclinaciones, ciudades importantes, Teotihuacán, que significa lugar donde se reúnen los dioses. Su economía era el comercio local y exterior, por medio del trueque, la agricultura de riego, caza y pesca de animales, producción de talleres de 400 diversas formas. Bueno, una característica especial es el uso de las chinampas para la producción agrícola, un pantano, uso de terrazas para la siembra, canales de riego y acueductos. Primera gran ciudad de Mesoamérica. Primeras construcciones planificadas que llegó a abarcar más de 200,000 habitantes. Su religión era politeísmo. Con ello se define la religión mesoamericana y el respeto a la adoración a divinidades específicos como el agua, la fertilidad, la muerte, el fuego y la guerra. Su decadencia fue durante el periodo clásico, entre los años comprendidos de 650 a 950 de nuestra era. A la llegada de los españoles, Cholula, la segunda gran ciudad, todavía no florecía. Proseguimos con la cultura zapoteca. Bueno, se ubicó en el valle central del actual estado de Oaxaca, en un terreno montañoso. Bueno, su periodo abarcó los periodos clásico y posclásico, que van desde los años 500 a.C. al 1521 con la llegada de los españoles. Su organización social era de nobles y sacerdotes, guerreros, campesinos, artesanos, constructores, divididos en barrios. Y era obligatorio asistir a la guerra en el caso de los hombres. Organización política. Se establecieron en señoríos que eran gobernados de dos variantes. El primero era del tipo teocrático y el segundo era del tipo monárquico. Además que tenían que ser de origen teotihuacano, maya, tolteca o zapoteco. Unas aportaciones culturales fueron la arquitectura elegante, monumentos sagrados, arte cerámico, cosas de barajere, edificios y obras hidráulicas. Sus ciudades importantes fue el Monte Albán, Yagul, Teotitlán y Sachila. Su economía era de agricultura, caza, comercio interior y exterior. Una característica especial fue el juego de pelota. Los ganadores eran sacrificados, lo contrario a otras culturas.
edificación de columnas en sus construcciones, códices y calendarios.